buen día. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, para comenzar, uno ve sondeos, encuestas, incluso estaba mirando el resultado de las elecciones en Tierra del Fuego, el voto blanco salió segundo, ¿no? Es parte de lo que muestra una sociedad que está bastante, podríamos decir, enojada, disconforme, pero es real, ¿no? Que hay como una especie de alejamiento del votante y la clase política. Y una distancia que también se refleja, por ejemplo, en los ingresos. Lo hemos hablado acá incluso con Juan Manuel fuera de aire, hay una diferencia de ingresos que tienen muy elevados los políticos que están ocupando un cargo y lejos están los trabajadores comunes, ¿no? Y eso también genera un enojo más allá de la situación económica que hay en el país. ¿Cuál es la apreciación que tiene Noelia Barbeito después de hacer este recorrido, de ir caminando el terreno, como se le dice en la política, y tener contacto con la gente? Bueno, lo que se ve es una gran desilusión ante el fracaso del gobierno de todos y las promesas que había hecho. Y también, bueno, el fracaso del gobierno anterior, ¿no? Que quizás algunos tenían expectativas que cambiando de signo político la situación iba a mejorar y, bueno, significó endeudamiento, precarización. Y, como bien decía, el fracaso del Frente de Todos, ahora con los altos índices de inflación, no hace falta que uno se explaye en eso, y eso da lugar a crisis, ¿no? Que no son propias solamente de nuestro país, que hay crisis a nivel internacional, y en esa crisis se dan una diversidad de fenómenos políticos, culturales, ideológicos, y cruje muy fuerte, no solamente la vida cotidiana de las personas, al no saber cómo va a estar el mes que viene, y ni hablar el año que viene, es como ya un futurismo muy grande. Y también crujen, bueno, justamente las salidas, entonces vemos diferentes expresiones, como bien decías, en Tierra del Fuego el voto en blanco, en otros lugares el voto nulo, en Jujuy. El fin de semana pasado estuvo nuestro compañero Alejandro Vilca, que logró el porcentaje más alto a una elección ejecutiva por parte de la izquierda, más arriba del 13%. Bueno, entonces ahí vemos que también la bronca que hay se ha expresado no solo por derecha, como muchas veces se quiere instalar, sino también por izquierda, y eso es a lo que apostamos nosotros, que esa bronca de los trabajadores se exprese desde abajo y, bueno, y se organice, que es el reaseguro que tenemos nosotros para dar vuelta a esta situación de ajuste que estamos viviendo. Noelia, buen día. Sí, sin duda fue una buena elección para la izquierda en Jujuy con Alejandro Vilca. Ahora, esto pareciera ser que ya se vivió en Mendoza en el 2013 con la irrupción, bueno, tuya, por supuesto, Lautaro Jiménez, varios legisladores, Víctor Dávila también por el lado del Partido Obrero, pero bueno, y con Nicolás del Caño siendo diputado nacional. ¿Qué ha pasado del 2013 a esta parte donde, bueno, le fue bien en varias elecciones? A la izquierda y hoy vemos que, bueno, por ejemplo, no sé, en las municipales que tuvimos el 30 de abril han estado luchando inclusive por pasar el filtro de las PASO. Bueno, en primer lugar, recordar que acá en Mendoza, a diferencia de otras provincias, tenemos un piso proscriptivo de las PASO del 3%. Uh-huh. Vos en otras provincias con 3%, 3,5% ingresa un legislador. En el caso de Mendoza tenés que tener arriba de un 9% para ingresar a un legislador. Y bueno, también la polarización o incluso la utilización muchas veces en las pasos municipales de la pauta oficial para hacer campaña. No, en algunos municipios ni siquiera ha quedado una tercera fuerza, han quedado las dos fuerzas tradicionales de Mendoza que se van a dirimir en las próximas elecciones. Y bueno, y lo que vos decís con respecto al Frente de Izquierda en particular y la caída, podríamos decir, en votos, Uh-huh. quizá en las últimas elecciones y en las anteriores. Bueno, para nosotros tiene que ver con varios fenómenos, con este fenómeno de crisis, donde muchas veces se buscan otras alternativas, donde también el poder político local se ha apergeñado y ha mejorado sus mecanismos para hacer formar terceras fuerzas que son franquicias de los partidos tradicionales, que eso ya lo hemos visto, que se presentan como algo alternativo, algo atractivo, distinto, y después ingresan a la legislatura y las 2 semanas se están anotando en el bloque. ¿A quién se podría hacer referencia? Y bueno, el caso más paradigmático de nuestra provincia ha sido el de Ramón, pero también lo hemos tenido en el caso del Partido Verde, ingresando en la legislatura. Bueno, eso desde ya que ha tenido que ver, y después nosotros creo que tiene que ver, que es lo que nosotros permanentemente intentamos apostar. Nosotros sabíamos que una fuerza de izquierda en la provincia de Mendoza no se trataba solo de una cuestión electoral, sino de construir una fuerza social que puede realmente
dar vuelta a la provincia. Y eso, bueno, es lo que hemos estado intentando hacer durante estos años, que tal vez no tiene una visibilidad tan grande, pero en el movimiento vitivinícola, en el movimiento de las mujeres, en el movimiento de los docentes, bueno, allí construyendo una fuerza social que pueda irrumpir en la provincia. Bueno, en eso estamos y creemos que las ideas de la izquierda van a tener más fuerza electoralmente en tanto y en cuanto sean apropiadas por sectores de trabajadores y las lleven como bandera, podríamos decir. Bueno, en eso estamos en estos años de crisis. Nos vamos un poquito a la realidad. Hoy estaba mirando la información de algunos gremios y la noticia es que algunos consiguen bonos, que algunos superan los números de la inflación, que la inflación lamentablemente nos va marcando mucho el tema de la negociación salarial, pero lo mismo estamos hablando de trabajadores pobres, y eso ya es una esfera un poco más nacional, pero no deja de ser importante para la gente de izquierda que siempre ha tenido esa bandera de defender a los trabajadores. ¿Cuál es la sensación que tenés en Mendoza de la realidad laboral? Porque es real esto de que la Argentina, 4 de cada 10 tiene ingresos que no les permite, por más que tengan trabajo en blanco, que estén como digamos, en regla, no les permite sortear esa línea de pobreza. ¿Cuál es la realidad que ustedes ven en Mendoza? Bueno, en primer lugar, un informe de la CTA, que no es un informe nuestro, pero sino de la CTA, habla de una transferencia de 40.000 millones de dólares de transferencia de los asalariados a los sectores más concentrados de la economía. Es decir, que lo que hemos perdido en poder adquisitivo de los trabajadores no es que sea esfumado, no, lo tienen algunos sectores más concentrados de la economía, sobre todo los sectores financieros y alimenticias, ¿no? Que han ganado muchísimo. Y después, por lo que decías, en la realidad de nuestra provincia, se me viene a la mente el sueldo de una maestra. Ayer charlaba con una amiga que es maestra y me decía que este mes que pasó había cobrado 130.000 pesos con un cargo, y que una amiga de la madre, que también es maestra, teniendo casi 20 años de antigüedad y zona, había cobrado casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso del salario docente se ha perdido, primero que hay muchas sumas en negro, y eso afecta. Después tenés una gran diferencia, no se respeta la antigüedad ni las zonas. Entonces, bueno, ahí es claro que se necesita nuevamente la cláusula gatillo, el blanqueo de la cláusula gatillo, que era la que iba aumentando el salario de acorde a la inflación, que se había logrado con la gestión anterior del SUTE, y el blanqueo de las sumas en negro, el respeto de la antigüedad y de las zonas. Bueno, esa es la situación, y los trabajadores tendríamos que tener un aumento de emergencia ante esta situación, los jubilados también y las jubiladas, para poder hacerle frente a la enorme inflación que se estaba viviendo. Pero por otra parte, siempre he escuchado a muchas personas, sobre todo de los gobiernos oficialistas, decir que el problema es que cuando se aumentan los salarios aumenta la inflación. Pero hasta el mismo gobierno ha tenido que reconocer que lo inflacionario en este caso es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque te pide que aumentes las tarifas, que aumentes algunos servicios, y eso después es lo que te dice todo el mundo. Bueno, a mí me subieron el gas, me subieron la luz, tengo que subir el pan, tengo que subir esto. Entonces, bueno, hay una especulación, pero el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Entonces, desde ese punto de vista, también sería muy interesante que los trabajadores, los usuarios, hagan un control de precios efectivo sobre las grandes cadenas de hipermercados. Eso creo que podría ser alguna de las mínimas medidas que se podrían tomar ante esta situación tan crítica. Noelia, vos recién mencionabas que, bueno, aparte de la bronca que pueda llegar a tener el electorado, se canaliza o hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, como el caso que comentabas. O hacia el mal menor, ¿no? Que o hacia el mal menor. Están trabajando para eso. Por supuesto, pero ¿cómo ves el fenómeno de Milei? Al menos tenemos las encuestas o consultores que dicen que acá en Mendoza le puede ir bien, por supuesto en las presidenciales. Hoy no tenemos aquí en la provincia un referente. Pero, ¿cómo lo ves a nivel nacional? Con lo que ofrece y, bueno, que quizás pueda irle bien en posibles elecciones, en las futuras. Yo creo que el debate que plantea Milei es un debate muy funcional al poder económico actual y a los partidos tradicionales también, porque corre el debate hacia la derecha. Entonces, en vez de estar discutiendo
cómo hacer para aumentar los salarios a los trabajadores, cómo reducir la jornada laboral para crear más puestos de trabajo. Se discute la dolarización de la economía, creyendo que con eso nuestros salarios van a pasar a ser en dólares, y en realidad sería una completa locura porque tendría que estar el dólar a 2.800 pesos, o sea que ganaríamos algunas moneditas nomás en ese sentido. Entonces, ese tipo de debates favorece a los sectores que quieren que haya más ajuste, que haya reforma laboral. Entonces, por eso creo que también se le da tanta manija. Y es alguien que en la prensa, mi compañera Miriam Bregman lo decía hace unos días, que en los canales de televisión uno lo ve despeinado, a los gritos, diciendo la dolarización, que va a quemar el Banco Central, pero después va a reunirse con los grandes grupos económicos al yao yao y está peinadito, tranquilito, muy, muy modosito. Entonces se hace el prepotente con los sectores que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores. Entonces, si bien creo que desde ya que hay sectores que lo pueden ver como una alternativa porque tienen bronca, porque hay un fracaso de los gobiernos presentes, tanto provinciales como nacionales, no representa una verdadera alternativa para quienes viven de su salario todos los días. Y esto queda demostrado después en que muchas provincias, como bien decías, en Jujuy salieron lejos de estar tercera fuerza, segunda, porque ese es el problema después que tienen, que en las provincias van con personajes que han estado ligados a la dictadura, como en Tucumán con Bussi, o con sectores de la casta política de siglos, como ha sido en nuestra provincia. Entonces, bueno, es una disputa importante decir que la rebeldía y que la bronca se exprese, en este caso, por izquierda, que es construir una fuerza desde abajo de los trabajadores para dar vuelta a esta situación. Noelia, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes desde parte de la izquierda para que la gente los vote? ¿Cuál es el mensaje que le están transmitiendo a la gente de Mendoza? Bueno, lo que decía recién, acá necesitamos construir nosotros una fuerza que sea desde abajo, que los trabajadores se pongan de pie, que no escuchemos ni los cantos de sirenas de aquellos que nos prometen que algún día vamos a cobrar en dólares, ni tampoco los cantos de sirena que aquellos dicen que hay que agachar la cabeza y resignarse al ajuste que estamos viviendo, como lo hace el Frente de Todos, sino que hay que ponerse de pie y prepararse porque hay una gran disputa por el futuro y ese futuro tiene que ser de quienes viven de su salario. Y en ese sentido, bueno, el programa nuestro tiene que ver, como lo ha dicho Lautaro Jiménez en reiteradas oportunidades, en Mendoza tenemos un alto porcentaje de trabajo precario, de trabajo en negro, entre comillas, para decirlo de alguna manera, y esto nosotros proponemos la inmediata formalización de todos los trabajadores precarizados que pasen a cobrar en blanco. Proponemos también la reducción de la jornada laboral. Si se hiciera la reducción de la jornada laboral en las principales empresas en la Argentina, se podrían crear muchísimos puestos de trabajo. Y en nuestra provincia en particular, algo que preocupa mucho es la baja del presupuesto de educación y la baja del presupuesto en salud, educación y en género. ¿Sí? Para decir solamente una cuestión, educación, la ley provincial dice que tiene que ser el 35% del presupuesto provincial. Hoy es apenas el 18,2% del presupuesto provincial. En salud ha bajado del 2015, era del 17,5%, 2020, 20%, y ahora es del 14,5%. Y lo último, en género, es menos del 9% lo que se destina. 132 pesos por mujer anual se destina en la provincia de Mendoza. Entonces, hay un solo refugio de la administración central, la construcción de refugios. Eso es también algo que ha logrado sectores de la derecha y sectores del poder, sacar la agenda de las mujeres de los debates que hay ahora. Los femicidios siguen existiendo, el Ni Una Menos sigue siendo una bandera sentida y reclamada por miles, y las políticas de los gobiernos han creado infraestructura burocrática, pero a eso no le han dado solución. Entonces, el aumento del presupuesto para género en nuestra provincia es algo esencial y para muchas mujeres de vida o muerte. Noelia, no sé si quieres preguntar algo más. Sí, tengo una última consulta en realidad con respecto a si tienen algún tipo de autocrítica por cómo han estado trabajando, al menos en la legislatura, donde han tenido representación o en los consejos deliberantes de la provincia, en base a esto que comentábamos o que al menos que te preguntaba respecto a cómo en su momento tuvieron una buena cantidad de votos que les dio participación en la legislatura y después, por supuesto, lo fueron perdiendo.
Bueno, como te decía recién, nosotros en la legislatura intentamos, siendo una fuerza muy joven acá en Mendoza, intentamos, en un momento nos habíamos planteado como objetivo ser la voz de quienes no tenían voz allá adentro y llenar las comisiones y el debate legislativo de los problemas que tenían los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, pueblos originarios, todos los sectores oprimidos de nuestra provincia. Bueno, y eso creo que lo logramos hacer. Quizá en lo que nos faltó y en lo que estamos trabajando hoy es que justamente es en aumentar la organización de esos sectores de trabajadores, que muchas veces no basta con visibilizar o movilizar o gritar las demandas de diferentes sectores, sino que eso hay que organizarlo, hay que trabajarlo. Creo que los trabajadores vitivinícolas de la provincia nos han dado un gran ejemplo este último tiempo en esta provincia del Sol y del Buen Vino, donde un trabajador de viña cobra 80.000 pesos apenas y donde hay tantas bodegas que han tenido ganancias extraordinarias. Hay una en nuestra provincia que hasta se compró una exportadora en Estados Unidos, mirá vos, si no ha tenido ganancias en estos años, y a sus trabajadores no los quiere reconocer. Bueno, esos sectores de nuestra provincia que siempre eran los más callados, los más mal mirados, como decían ellos mismos, han logrado ponerse de pie, organizarse. Bueno, ese es el ejemplo un poco que podemos seguir y allí está nuestra fuerza, ¿no? Allí, mientras mejor estén los trabajadores de la provincia, mejor estaremos nosotros, aunque a veces eso no tenga un reflejo tan inmediato en los números electorales. Pero bueno, creemos que después de 40 años de los gobiernos tradicionales puede ser que la bronca sea también por izquierda y eso los invitamos a quienes nos están escuchando, que tal vez no acuerden con todas nuestras ideas, pero sí les interese que nuestra voz, que esta voz se escuche en las elecciones generales. Por eso les pedimos su voto en estas PASO para poder estar en las elecciones generales. Muchísimas gracias, Muchas Noelia. gracias a ustedes.